Buenas noches, esta presentación es para la carrera de Administración Logística en el técnico de Transporte Terrestre de Carga, para la materia Contabilidad General, en la actividad Foro de Contextualización Contable. Mi nombre es Jason David Núñez y vamos a dar inicio con la presentación. Como primera medida, la introducción es que con este trabajo daremos a conocer los conceptos básicos de la contabilidad y la importancia que tiene al manejar la información contable y financiera de las empresas. La contabilidad también nos permite conocer la situación económica y financiera de cualquier organización y nos brinda recursos de control para un adecuado manejo de las finanzas y negocios de las compañías. Como desarrollo de la primera expresión decimos que el concepto de la contabilidad ha tenido una evolución histórica que se mantiene como un proceso estático en el tiempo. Desde la antigüedad hasta nuestros días se ha mantenido un mismo cuerpo normativo para el reconocimiento de las transacciones económicas. Si nos vamos al contexto histórico, podríamos decir que la contabilidad ha evolucionado como la necesidad del ser humano de registrar sus transacciones mercantiles. La primera transacción mercantil se registró como el trueque. El trueque era intercambio de víveres entre diferentes comunidades. También nos dieron grandes aportes las grandes civilizaciones como la griega, los egipcios y los incas. Ellos aportaron, pues digamos, el registro de las transacciones en tablas de barro. En el siglo XV evolucionó la invención de los números arábigos y la imprenta. Y también se pasó de la partida simple a la partida doble, donde registramos el debe y el haber. Pues en la antigüedad solo se manejaba una sola columna donde se registraban tanto las entradas como las salidas. En los siglos XVII al XIX, con la revolución industrial, pues nace la profesión del contador en Francia. Y en el siglo XX se, se establecen criterios más técnicos de control y más minuciosos. Y también pues evolucionaron inventos como las calculadoras, las sumadoras, los ordenadores, entre otros. Podemos decir que si es estática en el tiempo, o sea, la normatividad se mantiene estática en el tiempo, seguimos manejando la, como los mismos conceptos desde la antigüedad hasta estos días, de las entradas y las salidas. Como segunda expresión, decimos que en las NIF o NIF encontramos los estándares de información financiera que aplicarán en Colombia a partir del 2015. Dichos estándares solamente son importantes para los países del mundo desarrollado, porque promueven sus fines e intereses económicos. Por ende, promueven su uso e implementación en las naciones que están en vías de desarrollo. Pues dando solución a esta expresión, decimos que las NIF y las NIF son normas internacionales y son las encargadas de globalizar la información financiera. Entonces, pues países como Colombia que estaban en pleno desarrollo, pues tomaron la adopción de esos criterios como estándares internacionales para poder hablar un solo concepto a nivel global sobre los estados financieros y presentar informaciones transparentes, consistentes, comparables y veraces. Como tercera expresión, tenemos que el marco conceptual de la información financiera del International Accounting Standard Board se contemplan unas características cualitativas que debe gozar la información financiera. Estas cualidades o características lo que buscan es generar más confianza entre los inversionistas y otros usuarios de la información financiera. Entonces, podemos decir que yo pruebo totalmente esta expresión porque considero que son características cualitativas fundamentales las siguientes. La relevancia,
Eso quiere decir que el uso de la información puede influir en las decisiones de los usuarios. Y la representación fiel, que debemos representar fielmente y verazmente la información. También hay otras características que mejoran la capacidad de la información financiera, como lo son la comparabilidad. Esto se quiere decir que la información debe ser comparable, digamos, puede ser de un mes a otro, cada balance mensual puede ser comparable de un mes a otro, o de una compañía a otra, o viceversa. Verificabilidad, pues como su nombre lo indica, la información debe ser verificable, debe ser eficaz, debe ser eficiente y debe ser veraz. Oportunidad, pues que la información eh, debe ser útil y estar lista para en caso de tomar nuevas decisiones. Y comprensibilidad, que la información debe ser lo más comprensible posible. Entonces, eso quiere decir que en la contextualización financiera, pues debe ser fiel, debe ser veraz y debe pues llenar todas las expectativas de los usuarios y los inversionistas. Como cuarta expresión tenemos que el marco conceptual de las NIF representa los lineamientos generales y el alcance en que debe basarse los estándares de contabilidad e información financiera. No es una norma en sí, pero brinda los conceptos esenciales necesarios para comprender el nuevo lenguaje de los negocios. Entonces podemos decir que el marco conceptual define el objetivo de los estándares financieros y las cualidades que la información financiera debe tener para ser útil. Entonces podemos decir que los estados financieros están basados en los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y su reconocimiento y medición. Podemos decir que se puede hablar el mismo lenguaje de negocios, ya que su aplicabilidad va a nivel global y debemos hablar el mismo idioma. Que si yo hago un balance, eso quiere decir que si yo hago un balance financiero aquí en Colombia, pues en Japón pueden revisarlo y pueden entenderlo de la misma manera. La bibliografía. Muchas gracias. Espero que esta presentación haya sido de su total agrado e interés. Muchas gracias.